La Asamblea Nacional define la conformación de las comisiones en el tercer intento. Asamblea Abierta. Con 1 hora y media de retraso y después de 2 sesiones fallidas, la Asamblea Nacional se instaló este jueves 20 de mayo para conformar las 15 comisiones especializadas permanentes y el Comité de Ética. La sesión 708 del Pleno arrancó con 136 de los 137 asambleístas presentes. Faltó Bruno Segovia, uno de los 26 legisladores de Pachacutic. El asambleísta de Pachacutic, Darwin Pereira, presentó la primera moción para conformar las comisiones. Fue aprobada con 70 votos a favor de las bancadas de Creo, Pachacutic, Izquierda Democrática y asambleístas independientes, que acapararon las más importantes como la de fiscalización o régimen económico. Al final, la asambleísta Patricia Sánchez de Pachacutic terminó rompiendo en llanto al recibir fuertes presiones de su bloque para votar a favor. Los 62 asambleístas del Partido Social Cristiano y el correísmo se abstuvieron. César Roón, del Partido Social Cristiano, votó en blanco y también hubo 4 votos en contra. Sobre este tema, el comentario con Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:09 a.m. En este caso, aplica ese adagio, ¿no? De la tercera es la vencida. Finalmente, al tercer intento, el Pleno de la Asamblea consiguió destrabar la elección, bueno, perdón, no la elección, sino la designación o distribución de estos 136, me mandan mensajes a ratos, me distraen, mil disculpas, estos 136 legisladores, a más de la presidenta Yori, en las 15 comisiones. Lo hemos conversado en varias ocasiones con ustedes, que se incrementaron 2 comisiones más, aparte de las 12 más la de fiscalización que existían ya antes, en los periodos legislativos anteriores. Hubo reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 136 asambleístas que se distribuyen en estas 15 comisiones, más la del Comité de Ética. Era un trabajo harto difícil, ¿no? Porque fíjense ustedes que para elegir autoridades se conformó una mayoría con las justas, y esa mayoría que se consiguió con las justas nuevamente vuelve a aplicar el día de ayer, porque son 70 votos los que aprueban la moción presentada por el asambleísta Darwin Pereira de Pachacutic, que había hecho el diseño y la distribución de los 136 nombres en las salas. Ayer estábamos cerca del mediodía revisando más o menos los nombres y cómo estarían integradas las comisiones, y digamos que hay una suerte como de respeto por la intención que habría tenido cada uno de los legisladores de pertenecer a una u otra comisión. Les decíamos ayer que hay salas especializadas que son más apetecidas que otras, por la carga de trabajo, por lo mediáticas que pueden resultar, por el nivel de exposición que tienen. Yo les mencionaba algunos ejemplos ayer, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Justicia y de Estructura del Estado, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, donde probablemente irán todos los proyectos económicos urgentes que envíe el gobierno y el presidente Guillermo Lasso, la Comisión de Soberanía, que trata los temas de seguridad, los temas internacionales. Está también la Comisión de Derecho de los Trabajadores, a donde podría llegar una reforma potencial en el ámbito laboral o de la de seguridad social. Está también la Comisión de Derecho de la Salud, donde se tratan temas fundamentales a propósito de la situación sanitaria que está enfrentando el país y el mundo, etcétera, etcétera. Entonces hay comisiones que son más apetecidas que otras. Hay otras comisiones que quizás no tienen el mismo nivel, primero, de exceso de trabajo, de carga de trabajo, y también no tienen el mismo nivel de exposición mediática, ¿no? Por estos detalles que yo les decía, pero son finalmente las comisiones en donde se ve el trabajo de la legislatura, en donde, digamos, se expresa todo el trabajo de carpintería que hace el Parlamento antes de llegar ya
con los informes finales que van a ser tratados por los 136 asambleístas en el Pleno. Es ahí en las comisiones donde se debate, donde se discute, donde se incorporan temas, donde también son excluidos otros temas, previo a la elaboración de los informes para primero y segundo debate, dependiendo de los asuntos que vayan a tratar, ¿no? Así que la conformación de estas comisiones era una deuda que tenía pendiente la Asamblea y que ponía también en riesgo de una forma u otra esa conformación de una mayoría que, fíjense, lo dijo ayer Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, que estuvo invitada a nuestro espacio de entrevistas, una mayoría que aparentemente estaba pegada con babas. Esa fue la expresión que utilizó la legisladora Marjorie Chávez, y que a uno le pone a pensar, a ver, yo no me voy a convertir ni en pitonizo, ni en vidente, ni me voy a poner aquí a decirles a ustedes el escenario catastrófico que podría suceder. No, yo no tengo una bola de cristal para leer el futuro, pero históricamente lo que ha sucedido, incluido el último episodio que vivimos a partir de mayo del 2019, donde se reconfiguró la Asamblea Nacional a partir de la renovación de los espacios de control y de poder a la interna, porque hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? La señora Dori, el señor Saquicela, la señora Jiménez y los 4 vocales del CAL, así como esta integración de las comisiones y sus presidentes que fueron elegidos durante la jornada de ayer, durarán 2 años en funciones, y de ahí llegaremos a mayo del 2023 y tendrán que nuevamente refrescar o reelegir, de ser el caso, ¿no? Porque puede ser que alguien diga, nuevamente menciono el nombre de Guadalupe Dori, que ha hecho unos 2 años extraordinarios, y la volvemos a elegir presidenta, como pasó antes, por ejemplo, con Gabriela Rivadeneira o con Fernando Cordero en el periodo 2009-2013, y después con Gabriela en el periodo 2013-2017. Pero las autoridades actuales de la Asamblea y la conformación de estas comisiones durará 2 años, y ahí iremos a un nuevo proceso de refrescamiento, de ser el caso, ¿no? Y decía la legisladora Marjorie Chávez ayer que, digamos, esta mayoría podría ser que esté ahí como pendiendo de un hilo, ¿no? Y yo les digo, no me voy a convertir en un pitonizo, ni voy a tratar de ser un adivino de lo que va a pasar, pero ayer nuevamente se replica una mayoría de 70, que es lo justo, la mayoría absoluta con 70. O sea, un votito menos y no había designación o distribución de comisiones del día de ayer, les cuento. Y esos votitos que faltaban dieron lugar a un episodio que va a quedar también para la anécdota, para el libro de anécdotas de este parlamento ecuatoriano, que va desde los cenicerazos hasta los llantos. Ayer hubo al menos 2 legisladores de la bancada de Pachacuti que se conflictuaron a la hora de votar, tengo entendido. El uno sería el asambleísta Vanegas, Ricardo Vanegas, Pachacutic por Guayas. Fue, recordarán ustedes, el legislador que en la sesión del viernes 14 de mayo dijo que por favor les den un receso porque él ya estaba cansado, que se relaciona el cansancio con temas de la edad, decía, temas también de que viven en otras provincias y que tenía hambre, que esa, digamos, es otra anécdota también que va al libro de las anécdotas del Parlamento, pero él era uno de los que ayer se estaba conflictuando a la hora de votar, y la otra era la señora Patricia Sánchez, de quien vimos por reportes, sobre todo en redes sociales, ¿no? Esta posibilidad que tenemos ahora de, gracias a la cobertura que hacen los periodistas que están asignados en el Pleno de la Asamblea, imágenes de la señora rodeada de sus colegas y sus, digamos, coidarios de la bancada de Pachacutic, que yo no sé si es que estaban consolándola o terminando de presionarla para que vote, pero entendemos que ella no estaba o no se sentía tan a gusto votando por la moción que había sido presentada y planteada por el asambleísta Darwin Pereira. Entiendo que la situación puede ser difícil, que, digamos, un momento de definiciones como el que estaba viviendo ayer la Asamblea puede llevar a una persona a explotar, digamos, de distintas maneras, y ayer la señora, digamos, la forma en la que encontró para expresar su malestar fue
llorando. Fue la forma de desahogarse, quizás por la presión que estaba sintiendo, por haberse visto probablemente obligada a votar de forma orgánica, a pesar de que ella seguramente no estuvo de acuerdo porque quizás no le gustaba la comisión a la que le asignaban, o porque probablemente algún colega suyo tampoco fue escuchado con respecto de a qué comisión quería ir. No lo sé, la verdad. Pero, digamos, esto nos da cuenta de algunas cosas, ¿no? Yo no me voy a poner a juzgarle a la señora por el tema del llanto. Está en su legítimo derecho, por eso yo les decía hace un momento, las personas tenemos distintas maneras de expresarnos y de explotar nuestras emociones. La señora Sánchez, la forma en la que encontró de desahogarse fue llorar. En el pasado hemos visto a legisladores que a la hora de votar, sobre todo temas fundamentales, polémicos, cruciales, han optado, por ejemplo, por abandonar la sala e irse a los sanitarios. Esto ocurre, se los digo por experiencia también, de haber estado presenciando votaciones que han sido fundamentales en la asamblea. A la hora de votar, los asambleístas desaparecen del pleno, se van a esconder en el baño, se van a esconder en sus oficinas, se van a la sala VIP, o sea, hay cosas y cosas que pasan ahí, ¿no? Se van a la cafetería. Hemos visto en el pasado también escenas de legisladores que han ido a los sanitarios, les digo, a encerrarse ahí a la hora de una votación. Bueno, la señora votó y explotó en llanto, porque quizás se sentía muy, muy presionada por lo que estaba pasando. Finalmente, insisto una vez más, creo que los ecuatorianos, que además, y con alguien conversábamos el otro día, no recuerdo bien si era en este espacio de noticias o en otro espacio de discusión de carácter también político, sobre a cuánta gente en el país, a cuántos ecuatorianos, a cuántos ciudadanos en realidad nos interesa y nos convoca y nos llama la atención el presenciar este tipo de acontecimientos. Es evidente que en nuestro país, y creo que hay que hacer un mea culpa también, le hace falta un poco más de cultura política. Pero también esto tiene que ver con las urgencias y las necesidades que ahora mismo apremian a la mayoría de ecuatorianos. Finalmente lo que pasa y lo que ha pasado durante todos estos días, y fíjense ustedes, a propósito, yo les decía la falta de cultura política de los ecuatorianos, uno recibe mensajes a los cuales creo que sí amerita responderles, ¿no? Y porque creo que hay además una muy mala información, creo que hay además medios de comunicación que están permanentemente tratando de torcer la verdad, y hay personas que lamentablemente se quedan con esa información que venden algunos medios. Le quiero contar a una persona que nos escribe, como para que se informe mejor, ¿no? Porque seguramente será de los que lee y ve medios que son los que precisamente tuercen esa verdad. El nuevo gobierno y el presidente Lasso no tienen ningún tipo de facultad o atribución para fiscalizar a los gobiernos autónomos, doña Adriana López, le cuento. Y dos, la prefecta Pavón tiene un proceso judicial que no está vinculado a ningún supuesto caso de corrupción, sino al proceso por rebelión que no ha sido probado hasta el sol de hoy por parte de la Fiscalía, que ha llevado un caso clarísimo de persecución política por los hechos de octubre. Así que, de paso se lo cuento, ¿no? El caso de la prefecta Pavón, de Virgilio Hernández, que ahora es parlamentario andino además, y creo que esa elección de Virgilio Hernández, por ejemplo, da cuenta de el entendimiento que sí tiene un sector del electorado y de la población con respecto de lo que ha sido este caso Rebelión, ¿no? Que, involucra a Paula Pavón, a Virgilio Hernández y a Cristian González. A los tres les procesan por el caso Rebelión vinculado a los hechos de octubre, caso que no ha podido ser hasta el sol de hoy probado. Y que a propósito de eso, ayer un medio de comunicación provincial en Manabí soltó una mentira del tamaño del universo con respecto de el momento del allanamiento en
en la vivienda de la prefecta, ¿no? Porque a ratos a los periodistas también como que les da pereza investigar, indagar o contrastar la información. No sé si les da pereza o lo hacen de mala fe, pero bueno, aquí estamos para decirles las verdades, algunitos. Entonces, infórmese un poquito más, vea de qué van los procesos judiciales y les recomiendo algo más. Vea la entrevista de Nebot del día martes con un portal digital, en donde él hablaba precisamente de esa forma tan aventurada de acusar de corrupción a todo el que usted considera su enemigo político. Les recomiendo de una vez para que vea y escuche a Nebot, que nada tiene que ver con el correísmo, donde él decía que el odio ciega hasta las mentes más brillantes e inteligentes. Probablemente una de esas mentes brillantes es la suya, doña Adriana, así que les recomiendo que vaya a ver la entrevista de Nebot. Ya me hizo perder lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de la distribución de las comisiones en la Asamblea. Digo, en buena hora, a ver, mayoría de 70, con las justas, con lo mínimo. Mayoría absoluta. Pasarme las iras de ese comentario con un café, don Javi. Finalmente y con 70 han logrado destrabar la designación y distribución de las comisiones. En buena hora. En buena hora, ¿saben por qué? Porque eso le va a dar gobernabilidad a la institución, a la Asamblea. ¿Cuánto les va a durar? No lo sé. Son 70 voluntades, apenas. Recordemos que a doña María Paula Romo, para sostener la mayoría durante los 2 últimos años del periodo anterior, le costó muchísimo. Le costó hospitales, le costó cuotas de poder, le costó gobernaciones, le costó infinidad de cosas, un reparto de locos. Tanto que le costó el propio puesto. Acá hay 70. En esa época, para elegir a Litardo, me parece que fueron 73 o un poquitito más. Y esa mayoría fue una mayoría móvil que dependía permanentemente de esto, ¿no? De una forma clientelar de operar para poder sostener una mayoría. Acá son 70, la mayoría absoluta, lo que se requiere para aprobar una ley, 70 votos. Que eso puede ir cambiando con el pasar de los días, de los meses, es probable que sí, porque además el momento en que lleguen los proyectos de ley en donde, por ejemplo, Pachacutic identifique líneas rojas en donde el gobierno pretenda sobrepasarlas, o excederse de esas líneas rojas que el Pachacutic y la ID dicen que tienen, capaz que ya no hay esos 70 votos. Dependerá mucho del diálogo político, del contenido de las leyes o de los proyectos de ley que envíe el gobierno, de la forma de operar también de quien lidere y se convierte en el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero creo que ahí vamos a entrar en un proceso complejo de discusión que, digamos, puede ser interesante también, ¿no? El debate político se va a enriquecer, eso es indudable, porque no hay una mayoría, no hay una organización política que por sí sola, por sus propios arrestos, tenga una mayoría, y eso va a obligar absolutamente a todos a sentarse a dialogar y a conversar. Y la política tiene mucho de eso, ¿no? De diálogo, de conversa, de discusión. Si no, pregúntenle a Nebot, a Lasso y a Correa. Pero insisto una vez más, habrá momentos en que se identifiquen esas denominadas líneas rojas que podría establecer la ID o Pachacutic y le digan al movimiento Creo y al gobierno: no te voy a apoyar en este intento de privatizar, por ejemplo, los bienes públicos, no te voy a apoyar en este intento de flexibilizar la contratación laboral, no te voy a apoyar en este intento de retroceder en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores o con la privatización o con cambiar el modelo de subsidiariedad y de solidaridad que ahora tiene la seguridad social para ir a otro modelo de estos famosos fondos privados que manejen los valores que cotizan los trabajadores y que manejen también el pago de jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí veremos, cuando se toquen estos temas que sí afectan a la mayoría de ciudadanos, si es que esta mayoría va a seguir o no va a seguir operando. Ahí veremos, finalmente. Son 70 votos. Pensemos en aquello, ¿no? 70 votos.
los que han conseguido viabilizar esta distribución de los 136 legisladores y la conformación de las comisiones, en donde finalmente se ve el trabajo de la Asamblea. Nos quedan 2 minutos para cerrar el comentario y yo no quiero dejar de referirme a un hecho que ayer lo comentábamos de pasada y que también se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado también y que va a ser tema de conversación de la última entrevista. Pero parecería que los ecuatorianos nos estamos caracterizando ya en serio por la pérdida de memoria selectiva, ¿no? Y por estos intentos de reescribir la historia o de, digamos, maquillarla. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la dolarización y con el rol que jugó Yamil Mawad para ir a ese proceso de dolarización, que fue un proceso traumático. Y la dolarización fue ya como, digamos, la cura para un enfermo terminal que ya no podía más. No es que fue un proceso pensado, planificado, etcétera, etcétera. La dolarización fue la cura para un enfermo terminal que era el Ecuador, que estaba muriendo y que fue además una enfermedad dolorosa y catastrófica. Fue una enfermedad que costó 3 millones de ecuatorianos migrando, dejando sus familias, sus hijos, sus casas, para poder irse a los Estados Unidos, a Italia, a España, a Venezuela en ese momento, a cualquier otro destino en busca de un porvenir distinto. Porque el país estaba quebrado, porque los bancos se habían feriado con la plata de los cuentaahorristas. Ahí llegó la dolarización. No es que la dolarización fue una cosa planificada y bien pensada, pero ahora están lavándole la cara al expresidente Mawad. Y resulta que en ese proceso de lavar la cara a todos los que provocaron la catástrofe del congelamiento de los depósitos y del salvataje bancario que le costó a este país 8,000 millones de dólares, resulta que la justicia recula en sus decisiones tomadas con anticipación y ahora les declara inocentes a los hermanos de Isaías. ¿Cuántos de ustedes perdieron plata en el Filambanco? ¿Cuántos? Háblenme a mí a propósito del discurso del día miércoles del presidente Lasso, donde recibió las credenciales, en donde hablaba de los intentos de estos de obtener impunidad. Háblenme a mí de impunidad. Si la justicia, y además la misma jueza a la que por coincidencia le han caído todos los casos en contra de Correa, les declara inocentes a los hermanos de Isaías. Entre los miles de perjudicados por los hermanos Isaías y el Filambanco están también mis papás, como muchos de ustedes probablemente. Entonces, háblennos de impunidad, de verdad. Cuando esta justicia, que durante los últimos años, y durante años anteriores también, durante el gobierno de Correa, durante el gobierno de Palacio, durante el gobierno de Lucio, durante el gobierno del propio Mawad, de Sixto, de Febres Cordero, de Borja. Es la historia de toda la vida de este país. Y ahora más todavía se ha profundizado esta justicia, mientras ha perseguido a gente inocente, hoy está dejando o está declarando inocentes a 2 de los causantes de una de las debacles económicas más importantes y más catastróficas que ha vivido este país.